tercera va la vencida, así que vamos a volver a intentar reconectar con David S. Conde, nuestro mochilero y trotamundos que nos viene a hablar hoy de Tailandia aquí en No Me Cuentes Cuentos en Global Coach and PNL Radio. Ya hemos estado hablando de su experiencia en la India, también en el circuito de Praga-Viena, Budapest, y hoy vamos a hablar de Tailandia. A ver si esta vez Instagram nos deja conectar y vamos a darle paso a nuestro invitado de viajes, cómo es la experiencia, cuánto cuesta, dónde nos podemos quedar y un montón de tips que nos son súper útiles. Vamos conectando. A ver, ¿me ves ahora? No, Tampoco, en no, serio. no, pero bueno, da igual. O sea, tú me ves, Yo a funciona ti bien. te veo. Por favor, confirmen por aquí abajo que se ve. O sea, A ver. si solo soy yo el que no te ve, pues no pasa nada. Ya, pero bueno, nos tendrán que ver. A ver, por aquí hay corazoncitos. Eso es que sí. Así que vamos a empezar. David, ¿qué tal? Vamos, Buenas tardes. dispara. Venga, ¿cómo fue tu experiencia en Tailandia? ¿Por qué decidiste escoger este destino? Eh, pues fue un viaje súper, súper, súper chulo. Me gustó un montón. Tailandia es súper bonito. No hay un motivo concreto, la verdad. O sea, realmente además, fue uno de los primeros viajes en los que rompí la barrera de estar y viajar solo y me flipó. No habría un motivo concreto, o sea, simplemente fue el primer año justo al empezar a trabajar y un poquito salir de la carrera, empezar a trabajar, tener vacaciones, tener un salario, que dije, ¿a dónde me voy? Me metí a ver sitios y dije, bueno, vi Tailandia. Y dije, venga, ¿por qué no? Me vale cualquier sitio. ¿Tenías alguna expectativa o fue a ver qué me encuentro? A ver qué me encuentro. Yo siempre intento no dejar las expectativas, o sea, intento siempre tener bajo un control las expectativas porque me parece que joden todo. O sea, las relaciones, los viajes, las experiencias, las películas, o sea, tener expectativas siempre te jode, siempre te fastidia, perdón, que no te gusta que diga tacos, siempre te fastidia un poco la experiencia. Entonces, lo mejor es ir siempre con la mentalidad abierta y a ver qué te sorprende. ¿Fue un destino que te gustó? ¿Fue desastroso como la India o te llevaste una buena impresión? Me flipo. O sea, creo que desastre como tal de viajes solo he tenido la India. De todos los de, y incluso de la India, eh, he sacado mucho y he aprendido mucho. O sea, pero desastre como tal creo que solo fue India. Aún así, Tailandia es una pasada. O sea, es un viaje que... Es verdad que el primer contacto se me hizo como muy chocante porque fue la primera vez que vi una ciudad de estas tan caóticas como puede ser Bangkok, que a mí me parece una ciudad sucísima, muy caótica, muy sucia, con ratas y cucarachas, o sea que con el cableado un poco ahí tendido por a ras del suelo. O sea, como que para ser la primera vez que viajaba solo, como que el choque es como muy wow. Y luego conforme vas viendo Tailandia y descubriendo Tailandia, que es un poco lo que yo esperaba que me pasara en India, ¿sabes? Que al final estas grandes ciudades no son representativas de un país tan grande, o sea, Madrid no es representativo de España, entiéndase. Y lo mismo pasa con Tailandia y Bangkok, o sea, al final es una ciudad muy grande en un país que tiene muchísima naturaleza, muchísima montaña, muchísima jungla, muchísima playa. Entonces, esperaba que me pasara lo mismo en India, pero fue bastante parecido en todos lados. Bueno, hablando de naturaleza, en el cartel que acabamos de compartir, porque ha sido ahora todo así muy improvisado, apareces pues tocando un elefante. ¿Cómo llegaste ahí? Pues un poco porque me estafaron, pero es que eso pasa muy a menudo en Tailandia, en estos países te estafan, o sea, al final en algún lado te van a estafar. Y también por desconocimiento un poco mío, o sea, también ahí fue, o sea, viajando aprendes mucho y en esa situación yo aprendí mucho, la verdad, o sea, porque nunca me había parado a pensar lo que puede ser el turismo consciente o el turismo responsable. Yo simplemente me apunté a una actividad de aventuras, de deporte. Teníamos que hacer una ruta por la selva, dormir en un poblado nativo y teníamos que luego bajar por unos valles, por unos rápidos y terminabas pues en un campamento en la jungla que tenías contacto con los elefantes, que te incluía un paseíto con elefante.
Y yo es que la verdad es que no lo pensé, o sea, dije, venga, va, de cabeza, o sea, tiene que estar muy guay. Y cuando llegué ahí, bueno, pues luego te encuentras con lo que es la realidad de la explotación de los animales en este tipo de turismo, bueno, y de países y de situaciones, o sea. Entonces, al final, claro, es muy divertido montarse en el elefante pues cuando le estaba dando el paseo me encontré pues con la cría de elefante enganchada, atada con una cadena al suelo. Entonces, claro, ahí ya es cuando de pronto te hace un clic en la cabeza que dices, hostia, es que lo que yo estoy haciendo aquí ahora mismo está fomentando este modelo. Entonces, es una foto que a mí me gusta mucho porque me parece muy bonita, muy delicada, o sea, pero a la par a mí me trae como un recuerdo muy malo, o sea, porque fue el primero en el que dije, hostia, esto no, o sea, porque el momento de ver a la cría de elefante atada con cadenas, te quedas, o sea, yo el recuerdo que tengo de ese momento fue como muy amargo y sin embargo la foto me parece que es como muy bonita, como muy delicada, como muy de conexión con la naturaleza y no tiene nada que ver con la realidad. Me parece una ironía esa foto, una ironía muy bonita. Sí, como las redes sociales, ¿no? Que vemos las fotos, pero lo que hay detrás. Ajá. Correcto. En cuanto a la comida, ¿qué nos podrías decir? Buah, mola un montón. La gastronomía tailandesa es una pasada. Es súper rica, súper variada. Si te gusta el picante, si te gusta el suave, si, o sea, a mí me flipa. Además, me parece que tiene una sencillez que es como muy, o sea, una sencillez. eh, sí, bueno, una sencillez, pero con un juego muy interesante. O sea, porque al final es arroz y pasta con cerdo, pollo o gambas. Y con esas dos, tres combinaciones hace unos platos increíbles. O sea, con el juego de las salsas, los curries, las especias, el pad thai. Yo me quedé loquísimo con el mango sticky rice, que el mango es solamente mango con un poquito de arroz con leche, pero es con leche de coco. Entonces hace como una especie de emplasto y te lo ponen juntos. Y yo creo que es el sabor del coco de allá, que es del mango de allá, que es súper característico y, o sea, no sé, unas combinaciones que dices, joder, con lo sencillo que es, lo bueno que está y lo distinto que me resulta. ¿Y hay alguna complicación a la hora de comer fuera, de que te puedas intoxicar? Ujú. A ver, lo de siempre, en estos países siempre te van a recomendar que no bebas agua sin embotellar, o que no tomes batidos porque van con hielo de no se sabe dónde. Y yo lo puedo entender, o sea, y conozco a gente a la que le ha dado más o menos chungos, pero yo en Tailandia no me preocupé por eso y en mi caso particular no me pasó nada. En India no, o sea, en India solo con ver el sitio decía yo aquí no bebo agua sin embotellar y en cambio en Tailandia sí que tuve ese voto de confianza porque me pareció en términos generales como más higiénico el trato del alimento. Depende del sitio, también te digo, pero en términos generales yo no tuve ningún problemas intestinal, ninguna diarrea, ninguna deshidratación. O sea, yo comí de todo, tomé de todo en los puestos, comí mucho, bebí mucho, porque además da mucho pie Tailandia, porque esto es súper barato y no me puse malo. Entonces, a ver, pues como todo en esta vida, ¿no? Prudencia. Si ves un puesto en la calle que están fregando los cacharros con el agua de la calle y con los pies, pues dices, pues aquí no, me voy a otro lado. Entonces, la prudencia es la madre de las ciencias. Totalmente. A la hora de organizar el viaje, ¿qué es preferible hacerlo por agencia de viajes que ya te buscan todo, el avión, el alojamiento, las excursiones? ¿O puedes hacerlo por separado, montártelo por tu cuenta, ir de mochileo? Tailandia no tienes ningún problema, te lo puedes organizar por tu cuenta y no necesitas a nada, o sea, no necesitas a nadie y a nada, o sea, te lo buscas por tu cuenta. E incluso cuando estés ahí, si ves estás en alguna zona así que te mole más y quieras hacer una excursión, vas a tener 1000 agencias, mil locales que estén dispuestos a llevarte, a transportarte, o sea, yo, por ejemplo, había una excursión a uno de los templos en Chiang Rai, creo que era, o sea, vista desde España, creo que eran, no sé si 300 pavos. El ida y vuelta, te llevamos al templo, una experiencia mágica y te pagamos la cena o te damos algo de la cena. Y cuando estás ahí, la realidad es que cogerte un taxi te vale 5 pavos, te lo coges con un grupo y te sale hasta más barato y vas ahí, te pasas el día viendo el templo y vuelves y compras y comes por otros 3 pavos. Entonces, yo en Tailandia
recomiendo que te busques las cosas tú. O sea, en términos generales creo que es mejor viajar por tu cuenta e ir un poco a la aventura. O sea, salvo países muy concretos, veas Egipto o a lo mejor Jordania, que para visitar como que a lo mejor ahí sí que te puedo recomendar un poco más el tema de agencia. Pero Tailandia, bueno, también importante el tiempo con el que vayas. Yo, por ejemplo, con las vacaciones escolares de profesor, yo soy profesor, entonces con las vacaciones escolares es que me puedo permitir un mes y medio, dos, para irme y viajar. No todo el mundo puede permitirse eso y no todo el mundo puede entonces permitirse el ir con días sueltos y días relajados. Entonces, depende de las circunstancias y las personas, pero yo recomiendo que vayas por tu cuenta a Tailandia, mola mucho. Para finalizar, ¿algún tips que nos puedas dar? ¿De Tailandia? Sí. Mm, Muchos, o sea, no intenta evitar las zonas muy masificadas, sobre todo en Bangkok, que vas a ver que hay como mucho, bueno, en todos lados hay mucho turista, pero depende de dónde está el foco, siempre al final vas a tener la cara más fea de Tailandia, yo creo. Yo, por ejemplo, tengo como el recuerdo de Bangkok, de pasear por el barrio rojo y es donde hay muchos turistas y entonces al final te encuentras que te van a timar por muchos lados, ves el tema de la prostitución, por ejemplo, y ves la prostitución con niñas muy pequeñas, o sea, como las cosas como más feas al final. Yo creo que al final donde más multitud de gente es donde más se concentra, yo creo que la peor versión del ser humano. Entonces, lo que mola precisamente de Tailandia es que tienes muchos sitios muy increíbles donde puedes estar, no solo, pero sí con poca gente. O sea, hay realmente sitios que son muy, muy, muy bonitos. Entonces, busca los rincones escondidos que tiene Tailandia. No te fíes de lo que te digan las guías de tienes que ir a este sitio, tienes que ir a este otro, que sí, evidentemente, los templos tienes que verlos, la ruina de Ayutthaya tienes que verla. O sea, tiene muchos sitios muy bonitos para ver. Pero no te cierres a un guión, a un guión. O sea, Tailandia tiene rincones muy chulos que no están en ninguna guía. O sea, y sobre todo los que son de naturaleza, que son de ir, buscar, perderte y aventurarte. Es un país donde tener aventuras. Hablábamos de realidad social. Si, por ejemplo, una mujer quiere viajar sola a Tailandia, ¿es seguro? Yo a Tailandia sí que lo recomiendo. Hay otros países a los que no lo diría, en los que no lo diría, pero yo creo que Tailandia sí. O sea, en términos generales me parece una gente súper respetuosa, salvo en la zona turística y masificada donde van a ir a saco a ver si pueden sacarte pasta. Pero en términos generales sí, Tailandia me parece un país bastante seguro. Vi a mujeres viajando solas y las vi en la gloria. Eh, Al final también es, o sea, Tailandia es un país que yo creo que está bastante avanzado en según qué aspectos. Entonces, no hay seguridad, hay tranquilidad, la gente yo la veo como muy en otro flow, en otro estilo de vida. Y sí, yo vi mujeres y además no ni preocupadas ni agobiadas, o sea, las vi. Es un buen país para viajar solo, independientemente de tu género. David, muchísimas gracias por este ratito aquí en No Me Cuentes Cuentos, por los A ti. secretos de Tailandia y vamos a ver si seguimos con esta ruta de viajes hablando de los tips y de tus experiencias. Pues nada, un placer. Besito. Beso.